Vamos a intentar batir un récord del mundo, un récord Guinness del mundo, con un español que se llama David Marchante. Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, este vídeo quiero comentar que es bastante especial porque quiero transmitiros en primera persona cómo fue la preparación y uno de los días más importantes de mi vida. Sobre todo porque, bueno, ya sabéis que es algo que he estado preparando desde hace mucho tiempo, es algo que muchos de vosotros habéis vivido desde hace bastante tiempo y bueno, antes de enrollarme quiero comentar que todo empezó así. Muy buenas compañeros. Bueno, hoy tengo algo importante que deciros y es algo en lo que vengo ya trabajando bastante tiempo y si ya me seguíais o habéis visto otras preparaciones, pues sabéis de qué se trata. Quizás un poco obvio para algunos o quizás algunos simplemente pensabais que estaba loco y ya está. Obviamente hablo de las dominadas, hablo de todo este tiempo en el que he estado trabajando a muerte y subiendo vídeos de dominadas, y es que en realidad todo tiene un porqué, y es que mañana voy a tener la grandísima oportunidad, grandísima y única oportunidad de estar en El Hormiguero, en directo, en prime time, para intentar oficializar un récord del mundo. Ese récord Guinness de dominadas que tanto tiempo vengo peleando, pues gracias al equipo del Hormiguero y gracias a Pablo, mañana voy a tener la oportunidad de hacer. ¿Por qué no he dicho nada antes? Pues si soy sincero con vosotros, porque no he tenido huevos. Básicamente he tenido mucha presión encima, tema de que los del Guinness son muy estrictos, me piden normas muy estrictas, bueno, en fin, entre unas cosas y otras, pues al final me animo a hacerlo ahora, un día antes. Bueno, como muchos sabéis, ha sido mucho tiempo dedicado a preparar este récord, ha sido mucho tiempo trabajando las dominadas con mucha intensidad y con mucha frecuencia. De hecho, muchos de vosotros ya habéis visto que durante estos meses he subido sobre todo levantamientos de dominadas a Instagram. Y principalmente quiero transmitiros las sensaciones que tenía los días antes de hacer este récord. Si tuviera que describir la sensación con una palabra, sería de presión insufrible. O sea, hasta ahora, si soy sincero con vosotros, nunca he tenido una sensación de tantísima presión. No es lo mismo competir en deportes de contacto a nivel internacional, no es lo mismo competir en powerlifting en un campeonato de España o simplemente hacer un récord personal en mi gimnasio personal. En esta ocasión se me ofreció la posibilidad, la opción de hacer un récord mundial, un récord Guinness en directo en un programa prime time, seguramente uno de los programas más vistos de España. Entonces, bueno, pues no fui capaz de subir ningún vídeo a YouTube, no fui capaz de comentaros este proceso antes porque realmente no podía hacerlo y en realidad estaba muy preocupado, una sensación de presión muy insoportable y que solamente me tenía enfocado en eso. Quiero compartir con vosotros de forma muy sincera que desde abril hasta el día 13 de octubre, que es cuando hice este récord mundial, todos los días he visualizado en mi cabeza cómo sería hacer ese récord mundial. O sea, todos los días se ha pasado por mi cabeza el hecho de que lo estaba consiguiendo. Y todos y cada uno de los días sentía que los pelos de la piel se me ponían de punta al pensar en ello. Antes de cada récord personal que subía a Instagram, antes de cada dominada que hacía en cada entrenamiento, absolutamente todos los días he pensado eso. Así que bueno, quiero comentaros también cómo me he sentido durante la realización de este récord en el propio plató. Hay muchos que pensarán que cuando me levanté esa mañana pues sentí muchos nervios o mucha presión o me sentía muy incómodo y la realidad es que no. De hecho, esa mañana fue la única mañana en la que me levanté a gusto, me levanté seguro y me levanté contento de que todo eso iba a terminar. Porque ya os digo, los días anteriores fueron insoportables, pero ese mismo día ya tenía la sensación de que todo eso iba a acabar. Entonces estaba muy contento y sabía que lo podía hacer. Llegué mucho antes, tenía que montar la jaula, tenía que llevar los discos y sobre todo empecé muy pronto a calentar, aproximadamente en torno a 2 horas y con una sensación única de focalización. Muy pocas veces en mi vida me he sentido tan concentrado durante un calentamiento y me he sentido tan motivado durante un calentamiento. O sea, sí que es cierto que había cierta incertidumbre porque no sabía exactamente cuándo iba a entrar para hacer el récord, o sea, eso dependía más que nada de Pablo y de cómo iban funcionando el resto de acciones, pero tenía una sensación de confianza absoluta, una motivación tremenda y sobre todo creo que estaba muy preparado durante ese calentamiento para poder salir a hacer ese récord. Si soy sincero con vosotros, no recuerdo prácticamente nada de lo que hice cuando estaba en el propio plató.
Obviamente ahora sí lo recuerdo porque he visto el vídeo de después, pero prácticamente todo fue súper instintivo y súper emotivo para mí. Lo que sí que recuerdo son sensaciones, y la primera sensación que tuve cuando Pablo me llamó para salir a hacer ese récord fue de una motivación y una concentración tan bestia que es que directamente salí con los pelos erizados, los pelos de la piel estaban de punta de la concentración tan bestia que tenía allí. David Marchante va a intentar hacer la dominada más pesada del planeta Tierra. Como digo, no recuerdo muy bien las palabras o lo que allí hice cuando estaba haciéndolo, pero las sensaciones fueron inigualables. De hecho, recuerdo que esta motivación o esta sensación de motivación incremental fue sucediendo poco a poco a medida que íbamos pesando los discos y a medida que los íbamos subiendo directamente al cajón. Y sobre todo, una cosa muy curiosa que me pasó cuando estaba allí es que cuando estaba concentrándome para hacer ese récord, viví la dominada antes de hacerla. O sea, tuve una concentración tan bestia, una motivación tan bestia en el momento en el que estaba sentado concentrándome para poder hacerla, que viví la dominada con pelos y señales antes de hacerla. En mi cabeza esa dominada ya había pasado antes de hacerla. Sí que es cierto que esta sensación, por ejemplo, la vivía anteriormente en los deportes de contacto, cuando competía en alto nivel en deportes de contacto. Pero ya os digo que nunca en mi vida he sido capaz de visualizar algo antes de hacerlo de una forma tan vívida. La sensación, el qué va a pasar, el tirar de la barra, nunca en mi vida había sentido algo tan potente. Entonces puedo decir, y estoy convencido, de que en mi cabeza esa dominada ya la había hecho antes de hacerla después con los 96,85 kilos. Sí que es cierto que sigue una estrategia bastante conservadora. Por ejemplo, mucha gente me dice: pero David, ¿por qué has hecho un 96,85 si ibas sobrado? Si entrenando en tu casa has hecho más de 115, incluso 120. A ver, yo os cuento cuál fue mi estrategia y cuáles fueron mis sensaciones. Mis sensaciones fueron de bastante miedo. Estaba muy motivado, pero tenía miedo. Entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer simplemente es lo siguiente. Voy a coger un peso que sé que voy a poder hacer y que voy a poder manejar para intentar minimizar el riesgo todo lo posible, es decir, de 96,85. Y como tengo dos intentos, un intento en cámara y un intento fuera de cámara, pues lo que voy a hacer después es oficializar un intento mucho mayor cuando nadie me está grabando y mi sensación es pues de mucha más calma. Hice 96,85, salieron perfectos, era previsto y sobre todo es que tenía una confianza tremenda de que iba a salir. Y después lo que no contaba es que Pablo me iba a hacer 96 otra vez con garrafas de agua. Eso fue una sensación, pues bueno, que un poco improvisto, pero estaba tan motivado que incluso pude hacer dos. Si os soy sincero, con la segunda dominada no estaba prevista. Es decir, cuando Pablo me dijo que tenía que hacer 95 kilos en garrafas de agua, mi intención era hacer simplemente una. Pero ya os digo, estaba una sensación de tanta motivación y de tanta burbuja que la segunda dominada me salió sola. Me sentí tan bien que no pude evitar hacer la segunda dominada. Después Pablo me lo dijo, me dijo: tío, ¿por qué has hecho la segunda? Te estabas cansando, pero me sentía tan bien, me sentía con una sensación tan bestia que no pude no hacerla. Estaba preparado y estaba motivado para ello. Como digo, simplemente quise ser conservador porque era una sensación que nunca había vivido. O sea, no soy capaz de describir la sensación que tiene una persona cuando sale al hormiguero, de verdad. Es un plató que pesa, el ambiente pesa. Ves muchísimo público que directamente está en gradas hacia ti, además rodeándote. Ves muchísimas cámaras que saben que van a captar hasta el último instante. Tienes un juez que sabes perfectamente que te la va a dar válida si la haces válida, si no, no. Además, la jueza ya previamente me había dicho perfectamente qué es lo que valía y lo que no valía. Buenas compañeros, bueno, ya he conocido a la juez, hemos pesado los discos, todo en orden. Y os adelanto, el primer intento en televisión va a ser con 96,85, ¿vale? Y el segundo va a ser detrás de la cámara y voy a hacer más de 100. 100% seguro voy a intentar el segundo intento, el segundo y último intento con más de 100, ¿vale? Así que bueno, gracias a todos por la confianza, a muerte. Si movía las piernas, estaba fuera. Si pasaba la barbilla solo un poquito, estaba fuera. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, pues creo que la estrategia que seguir de hacer 96 y después oficializar un peso mayor fue inteligente, sobre todo porque cualquier cosa podía pasar en directo. Y la verdad es que me hubiera sentido muy frustrado si no sale. En el segundo intento después, cuando hice los 105, simplemente quise elegir también un peso conservador. Tenía dos opciones: o ponía 110 kilos, que posiblemente hubieran salido, y o salen o no salen, o cogía 105 kilos y estaba 100% seguro de que iba a salir. Creo que fue la opción más inteligente, superaba por 11 kilos el récord mundial que ya estaba en ese momento y sobre todo me aseguraba que tenía una sensación positiva, si lo conseguía o no lo conseguía. Sé que, por ejemplo, si hubiera conseguido 110 kilos, si no hubiera conseguido 110 kilos, pues me hubiera sentido muy frustrado al no tener otro intento y al haberme quedado con 96 kilos nada más. Entonces, bueno, sé que fui conservador, sé que hubiera podido hacer más, pero estoy muy contento, muy motivado y sobre todo muy feliz de haberlo hecho. Os puedo asegurar que sin ninguna duda
fue uno de los días más emotivos de mi vida. Sobre todo por todo este trabajo que ya venía haciendo para poder conseguir este récord y por haberlo hecho de una forma pues tan positiva en un programa de televisión tan grande. Bueno, comentar sobre todo que lo que más me motivó y lo que más me emocionó de todo esto quizá no fue el hecho de hacer el récord en sí, sino las palabras de Pablo. Yo quiero decir una cosa de David Marchante, y es que hay una generación de tíos nuevos que vienen preparadísimos y que saben muchísimo del cuerpo, y uno de ellos es David Marchante. O sea, yo no tengo vidas para agradecerle a Pablo ese mensaje tan positivo y tan motivador que dijo sobre mí en televisión. Yo a David le conocí, yo sabéis que hace como un año y pico me rompí entero el tendón del bíceps, y entonces yo tenía mucho miedo porque creía que me iba a quedar inválido del brazo derecho. Entonces, bueno, pues me operaron y yo dije, este es mi hombre, así es que le llamé, es mi preparador físico. Así que sin más y mi más sincera... no sé ni qué decir, sin más, mi más sincero agradecimiento tanto a Pablo como a todo el equipo del Hormiguero por haberme dado esta oportunidad tan grande y sobre todo por haberme dedicado esas palabras tan bonitas hacia mi persona y hacia este trabajo que hago en televisión. Y quedaos bien con esta cara y con este nombre, porque este tío ha venido a revolucionar el deporte y el entrenamiento en España. David Marchante. Una sensación súper emotiva y irrepetible. Para mí una de las cosas más importantes y una de las cosas que quería hacer en directo en prime time, en uno de los momentos más emotivos y más importantes de mi vida, era agradeceros en directo, como digo, a todos vosotros vuestro apoyo hacia este canal y vuestro apoyo directo e indirecto hacia esta preparación. Para mí hacer esto es un sueño, gracias al Hormiguero se cumplen los sueños y quiero agradecer a toda la gente que me ha seguido en mi canal de YouTube en Power Explosive y todo este tiempo que, bueno, pues de forma directa o indirecta pues ha apoyado esta preparación y, joder, muchas gracias y también al equipo del Hormiguero. Soy consciente que durante este tiempo, durante estos meses, he subido muchos levantamientos de dominadas a Instagram, a Facebook, etc. Y soy consciente de que a muchos de vosotros os tenía aburridos y por lo tanto pues salía de dentro, salía de forma honesta este mensaje de agradecimiento que quise haceros en directo. Es un pequeño regalo que os he hecho en ese momento y que sin duda no compensa todo lo que vosotros me habéis dado a mí. Aún así, sobre todo, quiero agradeceros de nuevo todo este apoyo infinito, inmenso, bestial que me disteis en las redes sociales cuando conseguí hacer este hito o cuando conseguí hacer este récord que para mí era tan importante. Y nos vemos en próximos vídeos. De verdad, un abrazo muy fuerte.